juntos, no importa nuestras nacionalidades o nuestra raza o nuestra fe. Tenemos que luchar contra el terrorismo. Podemos derrotar y tenemos que derrotar a aquellos que amenazan la seguridad y el bienestar de todos en el mundo. Al gobierno y al pueblo de Cuba, le agradezco por la gentileza que han tenido conmigo, con Michelle, con Malia, con Sasha, con mi suegra. Cultivo una rosa blanca. In his famous En su poema más famoso, José Martí hizo esta oferta de amistad a sus amigos y a sus enemigos. Hoy, como presidente de Estados Unidos de América, ofrezco al pueblo cubano La Habana apenas está a 90 millas de Florida, pero para llegar aquí hay que atravesar distancias muy largas, sobre barreras históricas, ideológicas, de dolor, de separación. Las aguas azules del avión presidencial que antes tenía, donde circulaban barcos que venían hacia Cuba para atacar, pero también donde venían aquellos que querían apoyar la causa de la libertad. Esa distancia han sido cubiertas por miles de exiliados cubanos en aviones, en balsas, que vinieron a Estados Unidos buscando la libertad y la oportunidad, en ocasiones dejando detrás de sí lo que querían y todo lo que poseían. Mucha gente en ambos países han sufrido, nuestra historia ha sufrido el aislamiento de ambos países. La Revolución Cubana ocurrió el mismo año en que mi padre llegó a Estados Unidos proveniente de Kenia. La Bahía de Cochinos ocurrió el año en que nací. El siguiente año el mundo entero sostuvo su aliento al ver el momento en que la humanidad llegó lo más cerca que nunca ha estado a la guerra nuclear. A medida que pasaron los años, nuestros gobiernos comenzaron una serie de confrontaciones, a través de, personalmente o a través de otros, en un mundo que se mantuvo en una constante conflicto entre Estados Unidos y Cuba. He venido aquí hoy para enterrar el último vestigio de esta época de conflictos entre Estados Unidos y Cuba. He venido aquí para extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano. Y quiero hablar con claridad. No, la diferencia entre nuestros gobiernos en estos años, esas diferencias son reales e importantes. Estoy seguro que el presidente Castro va a decir lo mismo. Yo lo sé porque lo he escuchado discutir estas diferencias ampliamente. Pero antes de hablar de esos temas, hay que reconocer cuánto compartimos. Porque en muchos sentidos somos como hermanos que han estado alejados durante mucho tiempo, aunque compartimos la misma sangre. Vivimos en un mundo nuevo, colonizado por los europeos. Cuba, como Estados Unidos, fueron construidos por esclavos que vinieron de África. Como Estados Unidos, el pueblo cubano tiene la herencia tanto de esclavitud como dueños de esclavos. Y ambos recibimos a inmigrantes que vinieron desde lejos para residir en nuestro territorio, en las Américas. Con los años, nuestras culturas se enlazaron. Carlos Finley trabajó en Cuba y generó
grandes logros que trabajaron para combatir la fiebre amarilla. Juntos lo hicimos. Así como Martí elaboró sus trabajos sobre todo en Nueva York y también vino a Cuba y aquí estableció su lucha en las aguas de esta isla. Tenemos también la pelota como un pasatiempo mutuo y esta tarde nuestros jugadores van a jugar donde Jackie Robinson jugó antes de debutar en las grandes ligas. Y también Muhammad Ali le rindió tributo a Cuba, diciendo que solo pudo llegar a un empate con Theophile Stevens, que es la única vez que logró solamente un empate, porque nunca logró vencerlo. Entonces, a pesar de ser adversarios, nuestros pueblos siguieron compartiendo estas pasiones comunes, especialmente cuando tantos cubanos llegaron a Estados Unidos. En Miami, La Habana, encontramos sitios donde bailan el cha-cha-cha, la salsa y comen ropa vieja. Gentes que en ambos países bailan con Celia Cruz y Gloria Estefan, escuchan reggaetón ahora. Millones de nuestra gente comparte la misma religión, la misma fe a la cual rendí tributo en Nuestra Señora de la Caridad en Miami y aquí en La Cachita. Entonces, a pesar de las diferencias, el pueblo estadounidense y cubano comparten los valores similares, sentido de patriotismo y de orgullo, mucho orgullo. Un profundo amor por la familia, pasión por sus hijos, compromiso con su educación. Es por ello que creo que nuestros nietos van a ver este periodo de aislamiento como una aberración, un capítulo de una larga historia de amistad, de familia. Pero no podemos ignorar las diferencias reales que existen acerca de cómo nos organizamos en nuestros gobiernos, nuestras economías y nuestras sociedades. Cuba tiene un sistema de un solo partido. Estados Unidos es una democracia de múltiples partidos. Cuba tiene un modelo socialista económico, mientras nosotros tenemos un sistema de mercado abierto. Cuba ha insistido en el papel del derecho del Estado. Estados Unidos se fundamenta en el derecho del individuo. A pesar de estas diferencias, y en 2014, el presidente Castro y yo ya anunciamos que Estados Unidos y Cuba iban a comenzar un proceso de normalización de relaciones. Desde entonces hemos establecido relaciones diplomáticas y hemos abierto nuestras embajadas. Hemos comenzado a trabajar en salud, en agricultura, en educación, en temas policiales. Llegamos a acuerdos para establecer los servicios postales y de vuelos directos, vínculos comerciales. Se aumenta la capacidad de los estadounidenses para que hagan negocio y viajen a Cuba. Estos cambios han sido bienvenidos, aun cuando hay quienes se oponen a estas políticas. Sin embargo, muchos en ambos lados preguntan ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Hay una respuesta muy sencilla. Estados Unidos lo que estaba haciendo no estaba funcionando. Había que tener el valor de reconocer esa verdad. Una política de aislamiento diseñada en la época de la Guerra Fría tenía sentido en el siglo XX. El embargo solamente afectaba al pueblo cubano y no al gobierno. Y pensamos lo que Martin Luther King decía, la necesidad de no tener temor al cambio, sino buscar el cambio. Eso me lleva a una razón aún más importante para este cambio. Creo en el pueblo cubano. Creo en el pueblo cubano.
Esta no es solo una política de normalización con el gobierno cubano. Estados Unidos está normalizando sus relaciones con el pueblo de Cuba. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que puede ser nuestro futuro. Quiero que el pueblo cubano, especialmente los jóvenes, que entiendan por qué. Creo que deben ver hacia el futuro con esperanza. No con las falsas promesas de mostrar las cosas mejor de lo que van a hacer, o el optimismo ciego que dice de que todos sus problemas van a desaparecer mañana. La esperanza enraizada en un futuro que ustedes pueden moldear, crear para su futuro, para su país. Tengo esperanza porque creo que el pueblo cubano es tan innovador como cualquier otro pueblo del mundo. En una economía global, liderada por ideales, informaciones, un país tiene como gran activo su pueblo mismo. Estados Unidos tenemos una idea muy clara de lo que puede construir este país. Por ejemplo, Miami, aquí en La Habana, vemos el mismo talento. Las cooperativas, los vehículos que todavía funcionan. Cuba tiene recursos increíbles, un sistema de educación que valora a cada niña, a cada niño. Ambos son valorados por este sistema educativo. Recientemente el gobierno cubano ha iniciado una apertura al mundo y ha abierto espacio para que este recurso prospere. Hemos visto cómo los cuentapropistas están poniendo en práctica ese espíritu cubano. Ser autoempleado no es como ser estadounidense, sino ser ustedes mismos. Lo que dice Sandra, que decidió iniciar su propia empresa. Cubanos pueden innovar y crear sin perder su identidad. El secreto no está en copiar e imitar, sino ser nosotros mismos. Lo que Papito le dice a Dennis, un barbero, que ha mejorado las condiciones de su vecindario. Yo no voy a resolver todos los problemas del mundo, dice, pero si yo puedo resolver los problemas en el pequeño territorio donde vivo, puede tener repercusiones en el resto. Allí comienza la esperanza, con la capacidad de ganarse su sustento y crear algo de lo cual estemos orgullosos. Por eso nuestra política se centra en apoyar a los cubanos y no en afectarlos. Por eso nos deshacimos de los límites de las remesas para que todos los cubanos tengan más recursos. Así alentamos los viajes que van a crear puentes entre nuestros pueblos y traer más ingresos a los pequeños empresarios cubanos. Por eso abrimos el espacio para el comercio, los intercambios, para que los cubanos y estadounidenses puedan trabajar juntos para buscar soluciones para las enfermedades, crear empleos, abrir las puertas a mayores oportunidades para el pueblo cubano. Como presidente de Estados Unidos, he llamado al Congreso para que ponga un fin al embargo. Es un legado del pasado, es un peso para los que quieren invertir y trabajar en Cuba. Es hora de levantar el embargo. Pero, aun si lo hacemos mañana, los cubanos no van a poder lograr su potencial si eso no se abre también en Cuba. Debe ser más fácil abrir un negocio en Cuba, debe ser facilitado. Los trabajadores pueden conseguir un empleo con empresas que invierten en Cuba. Las monedas, no puede haber dos tipos de monedas sobre qué gana un empleado y qué no. El Internet debe ser abierto para que todos se puedan conectar con el mundo y utilicen uno de los motores más importantes que la humanidad ha creado.
No hay límites desde el punto de vista de Estados Unidos en el sentido de que Cuba tome esas medidas. Les corresponde a ustedes hacerlo. Puedo decirlo como amigo que la prosperidad sustentable en el siglo XXI depende de la educación, de la salud, de la protección del ambiente, pero también depende del intercambio abierto de las ideas. Si pueden tener acceso a la información en línea, si no puedes estar expuesto a los distintos puntos de vista, no van a poder aprovechar todo su potencial y con el tiempo la juventud va a perder la esperanza. Yo sé que estos son temas sensibles, sobre todo viniendo de un presidente de Estados Unidos. Antes del 59, algunos estadounidenses vieron en Cuba algo que pudieran explotar, un sitio para explotar, ignorando la pobreza y fomentando la corrupción. Desde el 59 hemos estado en esta batalla de geopolítica y personalidad. Yo conozco la historia, pero me niego a ser rehén de esa historia. He dicho claramente que Estados Unidos no tiene ni la capacidad ni la intención de imponer cambios en Cuba. El cambio va a venir del pueblo cubano mismo. No estamos imponiendo nuestro sistema político económico sobre ustedes. Entendemos que cada país, cada pueblo debe tener su propio modelo y su propio camino. Pero al quitar esas barreras que impedían la relación, hay que hablar honestamente acerca de las cosas que yo considero que deben ser cosas que nosotros creemos en Estados Unidos. Como dijo Martí, la libertad es el derecho de cada persona de ser honesto, de pensar, de hablar sin hipocresías. Déjenme decir lo que yo pienso. No les puedo obligar a que estén de acuerdo conmigo, pero por favor, al menos escuchen lo que yo pienso. Creo que cada persona debe ser igual bajo la ley, bajo el derecho. Cada niño merece la dignidad que proviene de la educación, de la salud, de la alimentación, de un techo sobre sus cabezas. Creo que la ciudadanía debe hablar claramente sin temor. Organizarse, criticar su gobierno y protestar pacíficamente. Y que el Estado de Derecho no incluye la detención arbitraria a aquellas personas que ejercen estos derechos. Creo que cada persona debe tener la libertad de practicar su religión de manera pacífica y pública. Y creo que los votantes deben elegir sus gobiernos de manera democrática y abierta. No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto. No todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero esos derechos humanos son universales. Eso es lo que pienso. Creo que son los derechos del pueblo estadounidense, cubano y de los pueblos del mundo. No hay secreto de que nuestros gobiernos están en desacuerdo en muchos temas. Hemos tenido conversaciones muy francas con el presidente Castro. Durante muchos años él ha señalado los errores del sistema estadounidense, la desigualdad económica, la pena de muerte, discriminación racial. Una muestra. Él tiene una lista mucho más larga, por supuesto. Pero he aquí lo que el pueblo cubano debe entender. Yo estoy de acuerdo con este diálogo abierto y este debate. Eso es bueno, eso es saludable. No me da miedo debatir eso. Tenemos muchísimos problemas y mucho dinero en la política, pero todavía alguien como yo, que fue criado por una mujer soltera, que no tenía dinero, lograr este puesto tan alto, eso es posible en Estados Unidos.
Tenemos desafíos con el sesgo racial en nuestra comunidad, el sistema judicial y la sociedad, el legado de la esclavitud, segregación. El hecho de que abramos el debate en la democracia estadounidense es lo que nos permite mejorar gracias al debate abierto. En el 59, cuando mi padre vino a Estados Unidos, era ilegal que se casara con mi madre, que era blanca, en muchos estados estadounidenses. Cuando comencé la escuela, había que desagregar el sur estadounidense en las escuelas y en muchas partes, pero la gente se organizó, protestaron, debataron esos temas, desafiaron a los funcionarios, y gracias a esas protestas y gracias al debate y gracias a la movilización popular puedo estar hoy aquí como un afroamericano y como presidente de Estados Unidos, y eso fue por las libertades que hay en Estados Unidos que pudimos generar un cambio. No digo que sea fácil. Hay muchos desafíos en nuestra sociedad, pero la democracia es la manera de resolver esos problemas. Así logramos que la salud llegue a la mayoría. Hicimos muchas ganancias en derechos humanos y derechos de los homosexuales. Abordamos el tema de la desigualdad que hace que mucha riqueza se acumule en el tope porque los trabajadores pueden organizarse y la gente puede expresarse. La democracia ha dado a la gente la oportunidad de lograr sus sueños y disfrutar un nivel de vida muy elevado. Hay desafíos muy serios. No es muy bonito ver el proceso de la democracia, no es fácil, es frustrante en ocasiones. Eso se ve en las elecciones que tenemos ahorita en Estados Unidos. Pero deténganse y piensen en lo siguiente acerca de esta campaña que está ocurriendo actualmente. Hay dos cubanoamericanos del Partido Republicano que están en contra del legado de un negro y dicen que ellos son los mejores en vencer a un demócrata que puede ser o una mujer o un socialista demócrata. ¿Quién hubiera creído que eso era posible en el 59? Eso da la medida del avance de nuestra democracia. He aquí mi mensaje al gobierno y al pueblo cubanos. Los ideales que son el punto de partida de cualquier revolución, la estadounidense, la cubana, el movimiento de liberación en el mundo, esos ideales tienen su expresión cabal en la democracia. No porque nuestra democracia sea perfecta, no, justamente porque no lo es, y porque, como cualquier país, requerimos el espacio que nos da la democracia para cambiar. Da a los individuos la capacidad de ser catalizadores, de pensar de maneras nuevas, de imaginar cómo nuestra sociedad puede ser y mejorar la sociedad. Hay una evolución que ocurre ya en Cuba, un cambio generacional en Cuba ya. Muchos sugieren que yo vengo aquí para que ellos tumben algo. No, yo le estoy diciendo al pueblo, a los jóvenes cubanos, que hay que construir algo nuevo. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Y al presidente Castro, y agradezco su presencia, quiero que sepa que yo he venido acá. Le he demostrado que no debe temer una amenaza de nuestro país. Le he dado nuestro compromiso a la soberanía y a la autodeterminación de su país, y tengo la confianza de que usted no debe temer la diferencia de voces en este país, su capacidad de hablar, de expresarse y votar por sus líderes. Y tengo esperanza en el futuro porque yo confío que el pueblo cubano va a tomar la decisión correcta. Y a medida que lo hacen, tengo la confianza de que Cuba puede seguir desempeñando un papel clave en el continente y en el mundo. Y mi esperanza es que pueden hacerlo como socios de Estados Unidos.
Tenemos reglas distintas en el mundo, pero nadie debe negar el servicio que millones de doctores han dado y el alivio que han traído al sufrimiento de muchos en el mundo. El año pasado, los trabajadores de salud y los militares trabajaron juntos con los cubanos para salvar vidas y resolver el problema del ébola en África. Podemos continuar con esa cooperación en otros países. Hemos estado en lados distintos, en muchos conflictos en las Américas, pero hoy cubanos y estadounidenses se sientan en una mesa de negociación y estamos ayudando al pueblo cubano a resolver la guerra civil que les ha acosado durante tantas décadas. Una cooperación buena para todos. Da a cada quien en este hemisferio mayor esperanza. Tenemos rumbos distintos para darle apoyo al pueblo de Sudáfrica para terminar el apartheid, pero el presidente Castro y yo, ambos estuvimos en Johannesburgo para brindar tributo al legado del gran Nelson Mandela. Y al examinar su vida, su trabajo, su obra, nos percatamos que tenemos que hacer mucho más para promover la igualdad dentro de nuestros propios países, para reducir la discriminación fundamentada en la raza en nuestros propios países. Y en Cuba tenemos esperanza de trabajar con los cubanos de descendencia cubana, africana, donde pueden demostrar que pueden hacer mucho independientemente de sus orígenes. Hemos sido parte de distintos bloques en el hemisferio y seguramente vamos a seguir teniendo muchas diferencias en la promoción de la paz, de la seguridad, de las oportunidades y los derechos humanos en la región. Pero a medida que normalizamos nuestras relaciones, creo que esto va a fomentar un sentido mayor de unidad en las Américas. Desde el comienzo de mi gobierno he instado al pueblo estadounidense que deje atrás las barreras ideológicas del pasado. Estamos en una era nueva. Yo sé que muchos de los temas que he discutido, el drama del pasado, parte de la identidad de Cuba es justamente en ser una pequeña nación que ha defendido sus derechos y se ha puesto de pie ante el mundo. Pero sé que Cuba siempre va a estar de pie por el talento, el trabajo duro del pueblo cubano. Esa es su fortaleza, justamente. Cuba no tiene que ser definido por mí como los Estados Unidos, como los Estados Unidos no debe ser definido como en contra de Cuba. Tengo esperanza en el futuro, debido a la reconciliación que está ocurriendo dentro del pueblo cubano. Yo sé que para algunos cubanos en la isla debe haber un sentido de que aquellos que se marcharon de alguna manera apoyan el antiguo orden en Cuba. Es un escenario que indica que aquellos que partieron de Cuba están en contra del futuro. Pero puedo decirles hoy que muchos exiliados cubanos arrastran una historia de sufrimiento y de separación. Ellos aman profundamente a Cuba. Una parte de ellos siguen considerando que este es su verdadero país. Es por eso que su pasión es tan fuerte. Es por eso que el dolor en sus corazones es tan grande. Y para la comunidad cubana-americana que ha estado en mi contra, no se trata de política, se trata de familia. La memoria de un hogar que se perdió. El deseo de reconstruir un bote roto. La esperanza de un mejor futuro. La esperanza por el regreso y la reconciliación.
para todos los políticos. Los pueblos son pueblos y los cubanos son cubanos. Y he venido acá, he viajado esta distancia para tratar de unir a los cubanos en ambos lados de la isla. Tuve que conocer el talento del pueblo cubano en Estados Unidos. Sé todo lo que han sufrido, mucho el dolor del exilio. Debe ser duro ser un extranjero y luchar para que sus hijos puedan tener un futuro en Estados Unidos. Así que la reconciliación del pueblo cubano, los hijos y los nietos de la revolución y los hijos y los nietos del exilio, son fundamentales para el futuro cubano. Lo ven, por ejemplo, en Gloria González, quien viajó aquí en el año 2013 por primera vez, luego de 61 años de separación, y fue recibida por su hermana. Gloria le dijo, me reconoces, pero yo no te reconozco, luego de abrazar a su hermana. Imagínense eso, luego de 61 años. Lo ven en Melinda López, quien vino a visitar la antigua casa de su familia. Y una mujer la reconoció como la hija de su madre y comenzó a llorar. Ella la llevó a su casa, le mostró algunas de las fotos de cuando Melinda era una bebé, que su madre le había enviado 51 años atrás. Melinda dijo que muchos necesitaban regresar. Lo ven en Cristian Miguel Soler, un joven que se convirtió en el primer miembro de su familia en viajar acá luego de 51 años. Y por primera vez dijo, me he dado cuenta que la familia es familia sin importar la distancia que nos separe. Algunas veces los cambios más importantes empiezan en los lugares más pequeños. Los lazos de la historia pueden dejar a las personas en el exilio, en la pobreza, y toma tiempo para que esas circunstancias cambien, pero el reconocimiento de la humanidad en común, la reconciliación de las personas que están unidas por la sangre y que crean los unos a los otros, es donde comienza el progreso. Entendiendo, escuchando, perdonando. Y si el pueblo cubano encara ese futuro en conjunto, hay mayores probabilidades de que las personas jóvenes puedan vivir en dignidad y alcanzar sus sueños aquí en Cuba. La historia de los Estados Unidos y Cuba, la revolución y el conflicto, la lucha y el sacrificio, la retribución y ahora la reconciliación. Ha llegado el momento para que nosotros dejemos atrás el pasado. Es momento para que veamos al futuro en conjunto, un futuro de esperanza. Y no va a ser fácil, va a tomar tiempo. Pero mi tiempo aquí en Esperanza ha renovado mi esperanza y mi confianza de lo que el pueblo cubano puede hacer. Podemos tomar este camino, emprender este camino como amigos, como familias, juntos. Sí se puede. Muchas gracias. Eran las declaraciones del presidente Barack Obama en este discurso que acabo de pronunciar y fue transmitido en vivo y directo a través de la televisión cubana para todo el mundo, desde el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Ahí vemos la presencia del presidente de Cuba, Raúl Castro, parte del gabinete de Estado y Gobierno que lo acompaña en la locución que acaba de ofrecer a la sociedad civil el presidente Barack Obama, quien hoy, dicho sea de paso, concluye su estancia, su visita oficial a la mayor de las Antillas. Entre otros temas, resaltaba el presidente Obama, reiteraba el presidente Obama la necesidad que hay de que se derogue definitivamente por el gobierno, el Congreso preciso de Estados Unidos, el injusto bloqueo comercial y financiero que aún mantiene ese país del norte sobre Cuba. Sobre la base de la eliminación del bloqueo, decía el presidente Obama,
mucho se puede hacer. También reflexionaba en torno a